no hay explicación de las desastres tan fuertes, tan feos. Y pues mucha gente fuimos los segundos en llegar, la segunda ambulancia en llegar al desastre, entonces vimos la magnitud. Un desastre, gente colgada, llorando, gritos. Solas, la gente colgaba en las ventanas de los vagones. Tenemos que recoger manos, cuerpos desatados, juntarlos después, o bajar al MP primero para que tomara datos y fotos y luego a recoger cuerpos. General y le trata de mover el corazón para que empiece a funcionar otra vez. Había una señora colgada de su brazo, muerta. Para poderla sacar había que cortarle, amputarle el brazo. Entonces había que quitar ese cuerpo, estaba colgado de un brazo y me dijeron que lo agarrara, que lo cargara y le cercenaron el brazo. Nos impactó, bueno, al menos a mí me impactó muchísimo de que a veces no, como que quieras no puedes salvar a la gente. Quiere haber sido Superman para poder levantar las dos y sacar a la gente. La palabra héroe, al menos yo no la acompaño. No somos héroes, somos las personas que nos gusta ayudar, compartir y estamos en el lugar de los hechos para ayudar. Sí, hay gente aquí muy preparada, pero les falta convencer, falta que la autoridad se convenza que ellos existen y que son los mejores. Era 1973. La Ciudad de México crecía a un ritmo desbordado. 250 familias se encuentran a acomodo en la unidad habitacional Ejército de Oriente por la carretera a Puebla. Más autos, más accidentes, más vidas en peligro. Las sirenas resonaban por toda la capital, pero hacía falta algo más. Un grupo de hombres y mujeres decididos a enfrentarse a lo impensable, a correr hacia el desastre, cuando todos los demás huían. Así nació el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, los héroes en silencio de la Ciudad de México. Enrique Sarabia Martínez. Muchos la María decía en el orejón, no sé por qué. Creo que se nota, ¿verdad? Yo empecé el fundador, fue el 1 de mayo de 1966, cuando se formó el grupo, y éramos 3 personas nada más, no había más. Alfredo Espinosa Coronel, Rodolfo Valderrama y Enrique Sarabia servidor. Éramos únicos con una ambulancia, la 21A. Felipe Guadalupe Corona Macías.
El Pachuca, el Chanclota, el Plátano Macho. Yo entré el 16 de mayo de 1973. Fue algo así medio accidental porque ya aquí en el 17 Batallón se empezó a formar el ERUM. Yo andaba vestido de policía y la verdad pues no me gustaba ser policía. Mi papá era policía, pero yo no quería ser policía. Pero afortunadamente entré al escuadrón. Emilio Hernández Eugenio. ¿Tenía usted alguna, lo decían de alguna manera? El negro Pato Lucas. 70, Servicio Social de bomberos para acá. ¿Usted empezó en bomberos? Sí. ¿Los bomberos se vino para acá? Sí. ¿Por qué son uno de los bomberos? Porque me invitaron acá. Me llamo Germán Hernández Cortés, alias el Mohamed Ali. En 1973 entré a Transportes a la policía pues tenía la chance de entrar aquí a la policía. Todo comenzó con 3 hombres, 3 misionarios que compartían una misma convicción: salvar vidas. Con apenas una ambulancia, recursos limitados, Enrique Sarabia, Alfredo Espinosa y Leodolfo Valderrama dieron inicio a lo que más tarde se convertiría en el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. En un principio, su labor estaba dirigida únicamente a atender emergencias dentro de la propia corporación policial, pero la realidad lo superó. Las calles de la Ciudad de México se volvían cada vez más caóticas, los accidentes aumentaban y la ciudadanía comenzó a clamar por auxilio. La demanda era tan grande que el pequeño grupo tuvo que abrir sus puertas a nuevos integrantes. La convocatoria se extendió y pronto comenzaron a llegar elementos de distintos sectores de la policía, hombres y mujeres con el deseo de servir. No bastaba con tener valor, había que aprender a enfrentarse al dolor, a la sangre, a la muerte misma y salir adelante una y otra vez. Pero aún faltaba lo más importante: la capacitación. Irene Aguilar Martínez. ¿Cómo la conocían? A veces me decían burbujita. Porque en las prácticas de buceo, pues nada más. Y por lo de chaparrita. Bueno, yo ingresé en enero de 1973, pero estaba en el equipo de la Academia de Policía de Paracaidismo, que deberían hacerle una entrevista a la femenil, porque ellas son las iniciadoras del paracaidismo del femenil aquí en la policía. Entonces, a mediados de julio del 73, nos fuimos fuimos al Escuadrón de Rescate porque se estaba conformando con voluntarios, con todo el personal que tuviera alguna especialidad. Esa fue como llegamos al Escuadrón de Rescate por las exhibiciones que había de rescate, de paracaidismo. Me acuerdo que le decían atracciones MENA, ¿te acuerdas? Porque había muchos eventos donde promocionaban al Escuadrón de Rescate, que trabajaba junto con la Cruz Verde. Bueno, más bien, las unidades de la Cruz Verde se trabajaban se unieron al Escuadrón de Rescate, bomberos y algunas de la Cruz Roja también. Entonces me mandaron a Transportes y ya de Transportes nos mandaron para acá a Tlaxcoque. Bueno, el ambiente laboral pues siempre ha sido bueno y aquí empecé a hacer mis primeros mimos de entrar de escolta en la ambulancia, formar una tripulación y sobre el camino nos fuimos haciendo.
ahí en los principios, aprendiendo de todo y solos, y con la experiencia del camino. No, pues muchos nos hicimos sobre el camino nos íbamos ingeniando, íbamos aprendiendo también de todas las lesiones y cómo tratarlos. De las enfermedades, pues igual, ahí también sobre el camino aprendiendo hasta que llegaron los médicos y ya nos fueron enseñando ellos más y más. Me gustó cómo andaban uniformados, el equipo, el adiestramiento, la capacitación, todo eso me fue motivando y me pedí el cambio. Había unos compañeros que venían del INJUVE, Instituto Nacional de la Juventud, y otros venían de la sección de transportes, el batallón de transportes, que era lo que eran los servicios médicos o la Cruz Verde. La Cruz Verde desapareció y se formó el ESURA. Y como se juntaron, hay alguien que dice, yo te enseño a poner una férula, a tomar los signos vitales, a poner un suero, a inyectar, y así uno mismo se iba capacitando, iba uno adquiriendo conocimiento. En el mismo ambulancia que íbamos de base, el mismo personal que sabía nos iba capacitando. Yo, la verdad, no sabía, pero con las ganas que tiene de aprender, de hecho uno más grande y se va uno formando ese carácter bonito de ayudar a la gente. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas fue el primer escuadrón o la primera institución que ingresó o metió en sus filas a los doctores. Antes no había doctores, ni había técnicos en urgencias médicas, no había nada. Entonces aquí fue donde se empezó a formar el servicio médico de urgencias a bordo de una ambulancia, y eso fue lo que nos reconoció mucho. Servicio social de bomberos para acá. ¿Usted empezó en bomberos? Sí. ¿De bomberos y no para acá? Sí. ¿Por qué son bomberos? Porque me invitaron acá. O sea, me castigaron. Todo el ambiente, la gente que había. ¿Cuál era ese ambiente que se respiraba en aquellos, en la década de los 70, aquí en el Herón? Hermandad, carencias y autoayuda. El coronel Mario Mena Hurtado, que él venía de la Policía de Caminos, y toda la mayoría de lectura éramos voluntarios, aunque perteneciéramos a la policía o en otras áreas. Se formó por el pentatlón, por los de montaña, el Pino, por el Socorro Alpino, los del INJUVE, que en ese entonces estaba muy... había motociclistas también y gente que venía de la Policía de Caminos también, y de la Roja. Bueno, casi la mayoría eran voluntarios. No había plata para el Herón, pero todos estábamos ahí y salíamos. El director que hacía juntas con todos los directores de policía de toda la República Mexicana, pues no, había eventos en donde estaban los paracaidistas, los de rescate, montaña, todo, museo, porque todo eso estaba ahí. Y salíamos a toda la República Mexicana. Si había algún siniestro, nos mandaba de camino y él ya hacía los trámites burocráticos. Fue cuando entró Durazo. Entra Durazo, traía a un médico, no me acuerdo su nombre, y él le quita el nombre de Sura a Herón. Y en ese momento, cuando ya entran, la Cruz Verde, los directivos querían que nos pasáramos para la Cruz Verde, pero el coronel Mena no se dejó y absorbimos a la Cruz Verde. O sea, todos de la Cruz Verde se vinieron a Sur y Herón. Para conformarlo. Eso fue lo que no había técnicos ni para nada. Aquí empezó gracias a la capacitación de los médicos que después entraron.
El escuadrón comenzaba a consolidarse. No existían manuales ni escuelas especializadas. Era el mismo personal, los pioneros, quienes transmitían sus conocimientos a los nuevos integrantes. Aprendían en el campo, en las calles de una ciudad que nunca dormía. Atendían choques, personas enfermas, víctimas de asalto, casos que, poco a poco, les daban experiencia, temple y coordinación. Cada servicio era una lección, cada rescate un paso más hacia la profesionalización. Pero pronto llegaría un momento que los pondría a prueba como nunca antes. Una emergencia que los obligaría a aplicar todo lo aprendido y a enfrentarse a un caos en su forma más devastadora. Era el 20 de octubre de 1975, el día en el que el metro de la Ciudad de México se detuvo. Próxima estación, Viaducto. Estábamos formados aquí, ya estábamos formados. En ese tiempo, en ese día, estaban los Juegos Panamericanos. Entonces, casi por suerte, la mayoría de personal de León nos juntamos para dividir las guardias, para ir a cubrir los estadios, las plazas deportivas, todo eso. En ese momento sale el coronel Mario Mena Hurtado gritando: acaba de chocar el metro, todos para afuera, y agarraron cada quien su ambulancia. Nosotros de aquí salimos corriendo hasta el metro Viaducto. De aquí hasta allá, hasta el metro, estaba el trafiquerío. Sí. Y las ambulancias, llegamos casi igual que las ambulancias, porque no se podía avanzar por el tráfico. Fuimos los segundos en llegar, la segunda ambulancia en llegar al desastre. Entonces vimos la magnitud y pues nos colgamos del barandal que está de protección para tirarlo y poder subir al metro, pero de momento nos gritaron: está electrificado, y lo soltamos, pero fue momentáneo porque le seguimos hasta que lo tiramos y luego nos subimos. Y ya las puertas se abrieron. Antes de abrir, yo le tiré con una hacha corta de esas de bomberos a romper el cristal, y no pude, de 2 golpes fuertes, y no pude romperlo. Después se abrieron las puertas solas, la gente colgaba en las ventanas de los vagones. Vi por lo menos 2 colgados. Cuando se abrieron las puertas, el piso estaba lleno de vidrios y mucha sangre. Nos resbalábamos y muchos heridos. Un desastre, gente colgada, llorando, gritos. Gente llorando. Como iba yo con el jefe de servicio, que era el coronel Mario Mena, él nos dio indicaciones que hiciéramos. Ya nos metimos a sacar a la gente que estaba más atorada, y se la dábamos a la gente que estaba en línea, afuera del metro, en la línea, para que lo sacaran. Lo que pasa, ahí en el metro quedó atrapado un hombre colgado de su brazo y enrollada una mujer con el taco en el techo del vagón que chocó, del tren que chocó. Entonces había que quitar ese cuerpo, estaba colgado de un brazo, y me dijeron que lo agarrara, que lo cargara, y le cercenaron el brazo para poderlo quitar. Y al estarlo cargando, pues volteé hacia arriba porque me quedaba un poquito arriba y tenía sus ojos abiertos. Y ya le dije, y se me acercó uno: ¿qué tienes, Mohamed? Digo: es que me está mirando. Y agarró a ese amigo y le cerró los ojos, y ya dice: ya no te ve. Y ya lo cargué ahí,
y se sacó a la muchacha, que por cierto no tenía nada más se le hizo un rasguño en una pierna por el jalón. Y eso porque la Cruz Roja nos la quería quitar, pero pues no todo se había hecho por medio de nosotros, los médicos, por nosotros. Y bueno, yo creo que eso, y otro que estaba atrapado en una pota también, parado, ahí prensado con su brazo muerto. La primera experiencia, llegamos y te sorprendes, ¿no? Estaba todavía en la reja, 12, 3 compañeros, policías y con B. Empezamos a calarla para atrás, para afuera. En esto, cada quien agarró su lugar, entré y yo, mi primera impresión, había una señora con un bebé y una niña de 4 años. La señora ya estaba muerta, la niña ya estaba muerta. Es la única bebé viva y todavía lo tenía en brazos. Y eso porque fuimos hasta que estaba yo y yo, ya nos vimos y la salvamos. Se la dimos a una compañera. Cuéntenos. Ya era casi al terminar, había una señora colgada de su brazo, muerta. Y debajo de ella se quedó con la niña que estaba aprisionada. Para poderla sacar había que amputarle el brazo. ¿Sí? Entonces se amputó el brazo, yo lo amputé. ¿Sí? Se pidió permiso al Ministerio Público que estaba en el lugar. Se cortó el brazo, sacamos a la niña y la entregué. Mi esposa llegaba en ese momento a alcanzarme aquí porque aquí quedamos de vernos y ella estaba amamantando a mi hija. Ella amamantó a la niña. ¿Sí? Ya después se entregó la niña a sus abuelitos. En este trabajo, la verdad, lo que ve uno en la televisión son cosas importantes. Tenemos que recoger manos, cuerpos destazados y juntarlos después, o bajar al MP primero para que tomara Datos y fotos y luego a recoger cuerpos. No fue un accidente. Mucha gente prensada. Entonces sí se siente feo, ¿no? Bastante bromante. Son cosas que a veces no se pueden describir, sino que me lleva uno en el alma. ¿Y qué sintió usted haber salvado al bebé? Yo creo que desde este momento no necesita noche, simplemente va completo. Te visto tu obligación, hasta después vas razonando, ¿no? Que si no hubiera sido yo, hubiera sido otro compañero, porque llegamos mucho, ¿no? Y es para quien les toca ese destino. Es muy difícil. Nada más trabajar junto con todos. No más, no menos. No, pues decían que eran como 30 y algo así. Pero la verdad es que fueron mucho más, ya que lo que pasa es que como llegamos ya a muchas ambulancias y a lo largo, pues sacábamos los de los dos, heridos y muertos juntos. En los hospitales ya los separaban. Y o sea que, pero sí, hubo demasiados muertos. En este momento vamos a marchar. Es una cosa. Es que hay muchas formas de morir, ¿no? Sí. No se piensa. Simple y sencillamente se busca la parte más débil, que era la articulación, para desprenderlo, con lo poco que teníamos. Y había otros compañeros médicos, el doctor Said, el doctor Flandes, que eran el jefe y subjefe del servicio, el doctor Suárez. No fui yo solo, fuimos los que estábamos ahí. Sí, más de una vez.
¿Qué se siente? Mal, pues no poder alcanzar el éxito. ¿Pudo haber dormido tranquilo después de haber perdido esa batalla? Pues no se trata de dormir tranquilo o intranquilo, simple y sencillamente el servicio sigue. Va uno cansado y el cansancio a uno lo tumba. ¿De Paneago? De un hijo de un compañero aquí mismo en Tlaxcuaque. Estábamos entrando y estaba una persona, una señora con su niño. Y eso es cuando entramos de principios aquí a Tlaxcuaque y estábamos apenas conociendo y estaba en la puerta. ¿Y qué necesita, señora? Es que vengo a buscar a mi esposo. Y ya no, pues lo andan buscando, bueno. Y entramos, formamos y salimos y ahí estaba la señora. No, pues no lo he visto. ¿Y este qué tiene? Pues es que, ¿qué necesita? Mi hijo está enfermo. Y en ese entonces no conocíamos bien los hospitales. Entonces lo vimos. Al verlo, pues vimos muy mal al niño y lo subimos y nos lo llevamos a Joco. Y nos pasamos de ahí de Churubusco hasta Miguel Ángel de Quevedo. Porque ni tampoco el chofer sabía y ni el otro. Y ya regresamos lo más rápido que pudimos y lo llevamos. Pero ya cuando llegamos el niño ya había fallecido. Le inyectaron al corazón. Sentí muy feo, horrible. De que a veces no, como que quieras no puedes salvar a la gente. Quisiera haber sido Superman para poder levantar las losas y sacar a la gente. Porque hay mucha gente que no pudimos sacar porque además no había las herramientas que hoy en día tiene el rescate. Pues es que es una desesperación. Porque, por ejemplo, están en un paro respiratorio, se le da el masaje y le trata de mover el corazón para que empiece a funcionar otra vez, y empieza a llevar oxígeno al cerebro y empieza a respirar. Pero le está porque es agotador, es agotador. Bastante, entonces llega un momento que dice el doctor, ¿sabes qué? Ya no le hagan nada porque lo van a lastimar. Pues ya no se pudo. Es una, dices, bueno, sudé, me canté, pero hice lo que me correspondía hacer. Ya. Pero es algo impactante, no puedes, te sientes impotente, una impotencia como que desearía uno ser, no sé, un Superman o algo, ¿verdad? Yo me peleaba con la muerte porque le decía, a ver, llévame a mí, ¿por qué no me llevas a mí? Porque no puedes, me peso mucho. Y la rotaba así, la muerte, pensando en eso, ¿no? Impotencia, dolor. Que no pueden hacer nada, y los de uno ahí no los puede sacar. Los familiares llorando. Pues, haz de cuenta que te va un familiar, ¿no? Por exagerar, un familiar. Sientes feo. Sí. Sientes acá que te duele. Sí, hay compañeros que son muy amigables. Pasaron casi 10 años. La ciudad cambió, el servicio de emergencia evolucionaba y las generaciones de rescatistas ya contaban con más experiencia. El conocimiento se compartía entre compañeros, en cada guardia, en cada llamado, en cada historia. Se estaban volviendo expertos, pero nada, absolutamente nada, los preparó para lo que vendría después. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México despertó con un rugido subterráneo que cambió la historia del país. Un desastre sin precedentes a nivel mundial. Una tragedia que puso a prueba no solo al personal de emergencias, sino al espíritu entero de una nación. Porque ese día no bastaba con saber de primeros auxilios o rescate urbano. Ese día había que rescatar la esperanza entre los escombros.
está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Gracias, adelante, adelante, saludos. El Hotel Resi se derrumbó, queda solo una de la parte antigua, la parte central que tiene 4 columnas corintias, es la única que quedó, pero está totalmente destruida la parte donde estaba el restaurante o cabaret Capri, también donde estaba la cafetería Resi, está totalmente destruido. Se han registrado 17 muertos y se han rescatado 120 heridos. Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Nosotros estábamos los gatitos de esos de los gatos del carro para levantarlos y luego se llenaba, empezaba uno a sentir como la tierra se desmoronaba y no podíamos hacer mucho. Había gente que estaba con las piernas de abajo y todo el techo aquí adentro, además tenemos un hoyito para sacarla y no podíamos hasta amputarla o algo. Mire, yo estuve en el terremoto del 2005, tenía de cubrir un servicio en las capitales, iba en los puentes de Tacuba cuando empezó el movimiento, yo en la ambulancia, y empezaban de que estaba muy fuerte, pues nadie empieza a dar muchos datos, ¿Cómo va pasando la situación de la gravedad? Llegaban trailers sobre la autopista y ahí se les subían, se los acomodaban para llevárselos a los hospitales. Porque no era insuficiente, ¿no? Horrible, aparte de que pues el olor el olor mucho quemado, caminando en la calle así. Calcinado. Lepe y Sevilla, llegué así, me vine, llegué ahí en un edificio de departamentos y había todavía personas atrapadas. Afortunadamente, catamos a 3 personas ya mayores que ya las entregamos a otras ambulancias porque yo lo que quería era seguir en el lugar y anduvimos checando, de ahí me fui para Tlatelolco, de Tlatelolco me fui a Plaza y así estuve. Es que no se oían los lamentos de la gente llorando y gritando y llega uno al lugar. A mí me tocó llegar, yo venía de la San Felipe de Jesús y no había con qué transportarnos. Entonces cuando ya llegamos a Tlatelolco, yo vi que ese edificio se cayó así. Y ya cuando ya llegamos ahí, y de modo, nos decían, y es que allá. Entonces nos íbamos a los que más podíamos, bueno, yo que en ese entonces, los que más podía, los que estaban más a la vista. Pero ¿quién se los llevaba también? Sí, ponían plataformas grandes, ¿cómo podíamos levantar una? No era soportarlo, sino que llegaba y al primero que veía, vámonos para arriba. Cuando tienes en la mente el deseo de rescatar a alguien, tú nomás llegas y vamos a ayudarles a hacer todo lo posible. A veces te sientes también impotente. Quedó atrapado el cuate ese, pero quedó con las piernas atrapadas. Y no se podía salir por el lado. Ya nomás dijeron afuera, ¿se le corta o se muere allá adentro? Ustedes dicen, no, pues sálvenlo. Que le fue. Y Emilio le tocó a él hacer la diserción, a sacarlo ya al cuate. Quedó vivo. ¿Presente? Sí, pues él fue el que lo hizo, porque se le metía uno. Para usted fue mal. Sí, no, pues nosotros estábamos todos ahí dándole ánimos también, porque no cualquiera se arrastra en un hoyo para llegar a uno que está atrapado. Hay una donde con un compañero mío habían salido los papás y los niños se quedaron encerrados. Pero sí los escuchábamos, sáquenos. Entonces mi amigo Pantera, Panterita, les dice, cuenten del 1 al 1000 y cuando lleguen al 1000 ya los sacamos. Y ahí escarbando para poderlos sacar a los niños. Y ya, ¿quién lleva? ¿Cuál número lleva? No, que sí, no, te falta, córrele. No, hasta que ya. Entonces volvían a empezar los niños, los tratábamos de distraer porque de verdad están los pelones, sobre todo las criaturas. Ay, no, ya. Más de uno falleció en servicio. Ese día, ¿hasta qué hora dejaron de trabajar? Si le digo que
Me aventé como, yo creo que como una semana, Yo nomás me reportaba a mi casa, y me reportaba aquí. En este tipo tenía un jefe muy asertivo que dice, no importa, chaclotas, tú habla y di que estás vivo, tú haces más falta allá, aquí ya estamos concluidos. Y me aventé como 8 días. 8 días a trabajar, sin ir a casa. No, sin ir acá. ¿Cómo fue salir al segundo turno? Vaya, estábamos hablando al día siguiente después del terremoto. No sé qué pasa en la vida. De repente veo que va uno para allá y para acá, pero no oyes nada. Es silencio, una tranquilidad de lo que pasó, ¿no? Entonces no hay mucho, no hay murmullo. Vas caminando como son muy bien, así. Entonces, sí, y ves aquí estaba un edificio, aquí había una escuela. Se siente desagradable, bastante. Bastante. No hay explicación de las desastres tan fuertes, tan feos. Y pues mucha gente de risa por tanta gente estúpida que había, que no hizo caso a lo que se les decía antes de. Sí, lo que pasa es que la autoridad maneja que es un simulacro nacional. Eso no es un simulacro, eso es un ejercicio de autoevacuación donde suena la alarma y todo el mundo sale. ¿Qué simularon? El simulacro no es una simulación, es un ejercicio. No, pues que espero que esté bien y que nos perdone por no haber sabido esa vez llevarlo más rápido, por no conocer, ¿no? Estábamos aprendiendo y eso fue lo malo. O sea, que todos los que ya están destinados y los que estamos, pues por algo ha de ser. Algo tenemos que hacer aquí, por eso no nos vamos o estamos aquí. Constantemente me acuerdo de que esté descansando, ¿no? Que esté cubriendo su servicio, que tenga más precaución, que esté a donde debe entrar. O sea, lo que presenta uno. Que descanse tranquilo, porque aquí están todavía llevando, tus compañeros llevan tu memoria. Se los envío todos los días al doctor Solís y el doctor de buceo, que no me acuerdo, que quedó ahogado con su familia ahí en Bodes Ochaca, se me olvida su nombre. Vientos huracanados. Ahí vamos, hay que nos esperen tantito. Pues que nosotros nos disculpen, no estaba en nuestras manos, fue una impotencia, un dolor tan grande de no poder tener esa fuerza para poder liberarlas, para poder rescatarlas de todo, hasta de choques, aplastamiento, incendio. Pues es una impotencia que se siente, que además no teníamos los recursos necesarios. Eso es lo que faltaba, recursos, material, equipo. Y aún con recursos y equipos también cuesta trabajo, ¿sí? Pero es algo doloroso y quisiéramos haber sido en este momento unos superdotados sobrenaturales para poder haberles ayudado, calmar tu dolor y que lo sentimos muchísimo, porque lo que ellos sienten también nosotros lo sentimos, aunque no sea nuestra familia, lo siente uno porque uno piensa luego en su familia.
Le voy a repetir esta pregunta. Yo sé que ya me dijo que no se siente nada hasta después que usted va recapitulando todas las vidas que ha salvado. Entiendo la parte donde me dice, sabes que es que si no hubiera sido yo, hubiera sido otro. Pero estamos hablando de un bebé en el accidente del metro. Estamos hablando de 3 personas en el terremoto del 85. Pero no fueron otras personas. Usted. Yo creo que al final del día, para esas 4 personas, sea el destino que sea hasta estos días, al final del día usted fue un héroe. Si pudiera darles un mensaje, vamos a suponer que ese bebé haya crecido y que en un futuro vea este pequeño capítulo, este pequeño documental, ¿qué le diría a usted? Bueno, la palabra héroe, al menos yo no la comparto. No, yo no. Yo creo que a veces la palabra héroe se comparte con lo que anda de pero no somos héroes, somos las personas que nos gusta ayudar, compartir y estamos en el lugar de los hechos para ayudar. Pero de héroe me siento con mucha satisfacción, ¿eh? Porque ayuda, ves morir a alguien y ves vivir a alguien. Entonces, son muchos sentimientos muy encontrados y bastantes. ¿Se siente salvar una vida? Satisfacción nada más de haber cumplido. Pero en un aspecto muy personal, ¿qué sintió la primera vez que salvó una vida? No, más bien. Bueno, la satisfacción de salvar una vida siempre fue muy buena. Siempre daba yo todo por un niño o un compañero policía. Era la prioridad. La mía era la prioridad de ellos, nada más. Mientras que las mujeres no, también. Pero sí les daba prioridad cuando estaban lesionados, heridos, y llegar lo más pronto al hospital para salvarlos. ¿Qué se siente salvar una vida? Ah, no, lo máximo. Mucha satisfacción. Mucha, ahí sí ya. Sobre todo cuando nos vemos que se reúnen con su familia, el agradecimiento. Yo creo que estas son las medallotas que uno se lleva. Han pasado los años y las sirenas quizá no suenen igual, pero el eco de aquellos hombres y mujeres que corrieron hacia el peligro sigue vivo en cada rescate, en cada vida que hoy respira gracias a su valor. Porque el Erum no nació de casualidad, sino del deber, del coraje y del amor por la vida. Ellos no buscan gloria, solo la satisfacción de haber cumplido con una misión imposible: salvar aun cuando todo parece perdido. Y mientras exista alguien dispuesto a hacerlo, el espíritu del Erum seguirá de pie, vigilando a esta ciudad que aprendió a levantarse una y otra vez. Y aunque este episodio llega a su fin, aún quedan muchas historias por contar. Incontables memorias, nombres y rostros que no caben en un solo homenaje. Porque cada día se escriben nuevas páginas, cada guardia, cada servicio, cada llamada que vuelve a ponerlos a prueba. Agradezco profundamente a quienes participaron y compartieron su voz en este episodio conmemorativo. Hecho para ellos, los héroes en silencio.
El baúl del misterio.